Efectivamente, hoy el INDEC dio a conocer lo que quizás era uno de los datos más esperados de este último mes, que tiene que ver justamente con los niveles de pobreza e indigencia en la República Argentina, que corresponde al segundo semestre del año 2024. ¿no? Obviamente había una expectativa en torno a una baja respecto a lo que había dado el dato anterior, que recordemos fue 52% de pobreza en el primer semestre del 2024. Se sabía que iba a bajar, obviamente que la pregunta era qué tan contundente iba a ser la baja esa, y bueno, finalmente se dio un dato que incluso superó las expectativas que tenían los más optimistas y marcó la pobreza 38,1% a nivel nacional, y también hubo una baja bastante importante de la tasa de indigencia. Si queremos compararlo en el tiempo al dato que vimos hoy, como para ponerlo un poco en contexto, vamos a ver una placa que armamos con los últimos 3 presidentes, digamos, que han atravesado durante el país, es decir, Mauricio Macri por un lado, Alberto Fernández por el otro, Javier Milei en esta mitad de mandato que lleva, ¿no es cierto? 38,1% dio el dato del final del 2024, se sitúa por debajo incluso de finales del 2023, que es un dato bueno que corresponde mayormente a la gestión de Alberto Fernández y obviamente el impacto final del mes de cuando asume Javier Milei, pero se posiciona bueno por debajo de hace un año atrás, también se posiciona por debajo incluso de lo que había sido el último, el segundo semestre, perdón, del año 2022, que había sido 39,2%, y si bien todavía está bastante por encima de un poco el piso que podemos ver de este periodo que estamos viendo en pantalla, que es de 25,7 que se dio en el 2017, la baja fue realmente muy importante y como le decía, superó las expectativas incluso de los más optimistas. Había algunos que estaban calculando incluso dentro del gobierno que podía ser en torno al 42%, 41%, que ya era una baja significativa respecto al 52% del primer semestre, pero bueno, sin embargo finalmente fue un poco menor. ¿A cómo llegamos un poco a este dato, ¿no? ¿Cómo fue el transcurso del año como para poder tener una baja del 52 al 38? Bueno, vamos a descomprimir el dato, que es semestral el que publica el INDEC, pero podemos descomprimirlo por trimestre para ver un poco dónde estuvo, en qué momento del año estuvo la clave para esta baja. Si ponemos en pantalla la siguiente placa, vamos a ver que el primer trimestre y el segundo trimestre del año pasado, hubo un nivel de pobreza que estaba por encima del 50%. La siguiente placa, por favor, si puede, la producción. Estamos viendo una que ya hablamos. En el primer semestre del año, como le decía, ambos trimestres estuvo por encima del 50% la tasa de pobreza, y por eso terminó redondeando el semestre en 52,9%, y a partir del tercer trimestre comenzó el proceso de mejora de este indicador y terminó dando por debajo del 40% en ambos trimestres, en los últimos 2 trimestres del año pasado, para cerrar el semestre de esta manera en torno al 38,1%. Ahora, ¿por qué se dio esta baja? Ahora vamos a ver, pero primero vamos a entender un poco cómo evolucionó la tasa de pobreza según los rangos etarios. ¿Por qué? Porque siempre se habla, más allá del dato global de pobreza, cómo impacta principalmente en las poblaciones de menor edad, es decir, de entre los niños, por ejemplo, de 0 a 14 años o de 0 a 15 años, y también, por supuesto, en el segmento de adultos mayores. Vamos a ver la siguiente placa para ver cómo evolucionó justamente por edades, que es de alguna manera un dato también que es importante. Estamos viendo, en primer lugar, lo que son las personas de 0 a 14 años, que en el primer semestre del año tuvieron un nivel de pobreza del 66% y se redujo a casi el 52% en el segundo semestre del año. Es el grupo etario que históricamente más sufre las condiciones de pobreza en la Argentina, ¿no? Y después tenemos otros rangos etarios que también han mostrado mejoras que son muy significativas, y por último estamos viendo acá en pantalla de este lado que el segmento de adultos mayores, es decir, los que tienen más de 65 años, han sufrido un nivel de pobreza muy fuerte en el primer semestre del 2024, obviamente a consecuencia de todo lo que hemos vivido en ese momento, ¿no? Recesión, feroz ajuste del gasto público, feroz ajuste en jubilaciones, el arrastre de la devaluación, alta inflación, etcétera, y mejoraron mucho las condiciones hacia este último semestre del 2024, reduciendo al 16% la pobreza en ese sector particularmente de la población. Todavía los niveles son altos para todos los segmentos, tanto para los más chicos como para los más grandes, pero la baja es significativa. Eso nos lleva a pensar, por último, a qué se debe o cómo se produjo este descenso en los niveles de pobreza en la Argentina. En primer lugar, hay que recordar una cuestión. La pobreza del INDEC la mide estrictamente en términos de ingresos. Es decir, a través de la encuesta permanente de hogares, que es un relevamiento, un operativo que hace el INDEC
en los aglomerados urbanos de todo el país, pregunta a un hogar cuántos ingresos tuvo ese hogar, ya sea por fuentes laborales, es decir, ingresos por trabajo, como fuentes no laborales, que puede ser jubilación, programas sociales, renta, que tengan un tipo de alquiler que cobren, etcétera, y a partir de ahí se agrupa el total de los ingresos de los hogares y se contrasta con el costo de vida medido por canastas básicas, ¿no? Entonces, lo importante es, cada vez que vemos el nivel de pobreza, es también evaluar cómo se comportaron los ingresos de un hogar en relación con la suba de las canastas básicas, y ahí estamos viendo justamente en pantalla. En el primer semestre del 2024, tanto la canasta básica alimentaria, que es el determinante de la línea de indigencia, como la canasta básica total, que es el determinante de la línea de pobreza, tuvieron incrementos por encima del 100%, cuando los ingresos, lo que se llama el ingreso total familiar, que básicamente es todo lo que ingresa de dinero en un hogar, ya sea la fuente que sea, tuvieron un incremento apenas por encima del 80%. Esta enorme diferencia entre el costo de vida con los ingresos de las familias naturalmente llevó a la pobreza a niveles históricos, al 52% que habíamos visto antes, pero cambió el panorama hacia el segundo semestre del año, en donde las canastas, tanto la básica alimentaria como la básica total, crecieron por debajo del 30%, la total creció un poquitito más que la alimentaria, 22 y 25 respectivamente, pero los ingresos tuvieron una mejora muy significativa por encima del 60%. Esto obviamente genera que a mayor nivel de ingresos respecto al costo de vida, la pobreza también muestre una caída muy significativa, pero acá entra un poco el interrogante de mediano plazo. ¿Esta situación es sostenible a lo largo del tiempo? Es decir, ¿podemos ver que haya mejoras similares para lo que es el primer semestre de este año, obviamente para todo el año 2025? Ahí hay un gran signo de interrogación. ¿Por qué? Porque así como el primer semestre fue extremadamente malo y llevó a los niveles de pobreza muy por encima, con un crecimiento exponencial, obviamente que cierta estabilidad, cierta mejora en el escenario económico del segundo semestre también hizo caer con mucha fuerza, así como subió muy fuerte, cayó muy fuerte para volver a niveles medianamente estables y bastante más cercanos a un promedio histórico en la Argentina. Pero esto no significa que el camino esté allanado para poder seguir bajando a ese mismo ritmo los niveles de pobreza, sino que ya va a demandar de otras herramientas de alguna manera complementarias a la suba de ingresos que se ha tenido en el último semestre del año, particularmente con lo que son el peso de algunos gastos muy fuertes y muy importantes para un hogar, como servicios públicos y también como la contención del precio de los alimentos, que venía estando muy pisado o bastante contenido hacia final del 2024, pero que en este 2025 volvieron a repuntar en febrero, y también lo vamos a ver lo mismo en marzo. Entonces, la situación, mejor dicho, el dato fue muy positivo, por supuesto, para poder volver a transitar niveles de cierta normalidad, pero no hay que creer que este camino se inició y va a continuar con la misma tendencia, sino que todavía la economía tiene que ajustar mucho de los factores que influyen en ella para poder pensar en volver a niveles de pobreza que esté más parecido al 2017 que lo que fue el 2024. Ahora, Alejandro, estamos transitando justamente o estamos promediando, digamos, el primer semestre de este año 2025, vos decías recién, es muy difícil volver a reducir de manera tan drástica, ¿no?, esos números. Más o menos, ¿qué se podría llegar a esperar para este primer semestre del 2025? Por supuesto, números tan alentadores creo que no, digamos, ¿o no? No, bajas como la que hemos visto recién. De hecho, que si uno analiza la serie histórica, por ejemplo, para ponerlo en contexto, Marcos, desde el 92 hasta el 2024, nunca en un semestre hubo una baja tan significativa como la que fue el dato que conocimos hoy. Pero lo cierto es que también solamente en el 2002, cuando se salió la convertibilidad, solamente en ese año también hubo un pico tan alto como el que sufrimos en el primer semestre de este año. Entonces, estamos en el medio de un contexto de extremos, una suba muy extrema y una caída muy extrema de alguna manera, que lo positivo de eso es justamente intentar estabilizar el panorama. Si vos me preguntabas un mes antes qué esperamos para este primer semestre, todo indicaba que no a los niveles que vimos ahora, pero sí en niveles bastante más moderados, podíamos tener un sostenimiento de la baja en la tasa de pobreza. Ahora, en marzo particularmente ha sido un mes en donde la situación económica empezó a mostrar signos de cierta inestabilidad,
la cuestión cambiaria es una, que estamos viendo todos los días, ¿no? Obviamente el acuerdo con el fondo que está cerrado, no está cerrado, hay dimes y diretes entre el fondo y el gobierno nacional que de alguna manera intranquiliza el mercado, y todo eso que está sucediendo en el mundo financiero naturalmente puede tener sus impactos en la economía real, en los gastos de los hogares, en los ingresos y demás. Entonces, creemos que por lo menos en el primer trimestre se sostuvo la mejora parcial de los ingresos de gran parte de los trabajadores, que eso puede ayudar a continuar transitando un sendero a la baja de la pobreza, pero en niveles muy menores. Pero la clave está en qué va a pasar en el segundo trimestre de este año, que arrancamos mañana, porque justamente las condiciones de la economía, sobre todo de la macro, no están tan tranquilas como estaban a principio de año.